estamos listos y vamos a pasar a un tema de conversación importante. Hechos lamentables hemos tenido aquí en la región metropolitana y en el resto de las regiones de nuestro país, porque han habido bastantes casos de delitos, asesinatos. Durante las últimas semanas. Exacto. Por eso hoy nos acompaña el abogado penalista Luis Gálvez, experto en casos de homicidios inéditos cometidos en los últimos meses acá en Chile. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Bienvenido a TNE Contigo. Buenos días, Daniela, Joaquín, gracias por la invitación. Y aquí estamos para aclarar algunas dudas de lo que está ocurriendo en nuestro país. Bienvenido nuevamente, Luis. ¿Qué te ha parecido estos últimos hechos? Ya vamos a precisar en hechos concretos, pero ¿cuál es tu evaluación con respecto a los homicidios que llevamos hasta mayo? Bueno, la verdad que esto responde a un nuevo fenómeno criminal que viene asociado a una delincuencia más dura, más grave, que es capaz de cometer crímenes horrorosos, como el descuartizamiento, digamos, de las propias víctimas, ya no con un fin que estábamos acostumbrados nosotros, o más bien no acostumbrados, de lo que daba respuesta a la sociedad en cuanto a que el homicidio era generalmente relacionado con temas familiares, era asociado, digamos, a un robo que se escapó de las manos, y no al homicidio brutal que se comete ahora, que más que nada va en razón de señales, van acompañados de tortura, digamos, de estas personas que están siendo prácticamente sometidas a estos tratos crueles, inhumanos por parte de sus captores, y con una señal muy clara y distinta que lo estamos viendo recién hoy y que fue advertido también por el fiscal de Colombia y por todo, digamos, el mundo que se dedica a esto, de estudiar las bandas criminales organizadas, sobre todo de otros países, de dejar señales a través de las víctimas para marcar una suerte de presencia en un territorio determinado y de terror, y decirle a las bandas criminales de los mismos países o sus rivales que esa parte del territorio ya está tomada por ellos y que no se pueden meter ahí. Entonces es el contexto de esta nueva, digamos, criminalidad, y curiosamente se instala en Chile, en Santiago Centro, a metros del Palacio de la Moneda, a cuadra de la Corte Suprema, los tribunales de justicia, del Centro de Justicia, claro, que se supone que el entorno más seguro que debiera ser de la capital. Estamos viendo cómo están apareciendo, o ya apareció ya un cuerpo descuartizado, un torso por un lado, la cabeza por otro, sí, algo terrible que nunca se había visto. Oye, uno nunca hace como ese análisis de decir, uy, esto está pasando en el centro, cerca de la Moneda, cerca de la Fiscalía, entonces es muy buena la lectura que nos da Luis. Sí, aquí en este caso ya se encontraron 4 sujetos de interés, precisamente a lo que tú te referías de este caso de descuartizamiento que ocurrió ahí cerca de la Alameda. ¿Qué significa esto? Y también cómo podemos entender este caso ya llevándolo a la justicia, cuáles son los pasos a seguir y qué se puede también analizar con respecto a lo que va a suceder con este caso. Sí, bueno, este caso es un llamado de atención a toda la autoridad, de que ya no se puede andar con eufemismo y que en definitiva las bandas criminales que vienen de otros países, que forman parte de los llamados crimen organizado, como el Tren de Aragua en Venezuela, bandas de crimen organizado colombianas que están instaladas, los espartanos, crimen organizado de bandas también de peruanos que están también en Chile, y que, digamos, desde el mundo que nos dedicamos a esto, la parte de la criminología, hace mucho tiempo que están con presencia en Chile, una presencia muy importante. Todos saben que el mundo de la prostitución, el mundo de la trata blanca, el secuestro de personas, extorsivo, es un fenómeno que está presente, y las autoridades no lo habían abordado como una manera de ver una criminalidad nueva instalada en nuestro país, por ese temor tal vez de dar señales de decir que en Chile no hay presencia de estas bandas, pero ya claramente están, digamos, operando, y no solamente asociadas al narcotráfico, sino a todos estos delitos que estamos hablando, que es la prostitución, trata blanca, importación, digamos, de elementos para cometer otros delitos, para generar, digamos, para crear armamento. Digamos, son industrias criminales que antes no se había visto y que están ahora operando en Chile,
esto es reflejo de eso, de cómo estas bandas, en este caso ligadas al Tren de Aragua, son capaces de operar en el centro de Santiago, no como operaban las bandas chilenas ocultas generalmente en la periferia, sino que en pleno centro dan muerto a una persona, en este caso era una persona colombiana, un joven de 25 años, Exacto. y dejan señales bastante claras de una forma de marcar territorio, marcar presencia, y también que las bandas criminales que vienen del extranjero, como lo llamaban los Espartanos, el Tren de Aragua, a su vez también ellos tienen una lucha interna con otras bandas criminales de sus propios países, bandas peruanas, bandas colombianas, que también ven un atractivo en este país. Entonces esas señales son para esas bandas, para decir, en esta persona no siguió nuestro ideal, digamos, delictual, es del otro bando, y por eso nosotros no solamente tenemos el derecho a secuestrarla, sino que a torturarla y descuartizarla, y esto es importante, el cuerpo es dejado en distintos lugares del centro de Santiago, y eso puede ser una señal, que el torso esté en un lado, que la cabeza esté en otra parte, y también que esté con las manos atadas. Entonces, ¿qué sentido tiene, digamos, después que descuartiza una persona, que siga con la mano atadas? Entonces, eso también son señales que se están dando, no son señales, digamos, que no hay que dejarlas pasar, claro, sino que efectivamente son para las bandas rivales que también se instalan y que son de otros países y están operando acá. Entonces, toda una nueva forma de ver la criminalidad que no estábamos acostumbrados, y que no es una criminalidad tampoco que esté escondida. El cuerpo lo deja para que lo encuentre, a diferencia de otros delitos donde efectivamente hay matanza, como ocurrió en Arica, donde Cerro Chuño, entiendo que entierran los cadáveres y después hacen una losa para que no lo encuentren, pero eso forma parte ya de la criminalidad habitual entre ellos. Pero ahora estamos hablando de dar señales, es decir, ya estamos instalados, acá no se metan, en esta parte, digamos, en nuestro territorio, y eso es lo grave, que Santiago forma parte ya de un territorio tomado por estas bandas criminales, donde esto, digamos, se fue generando no de un día para otro, sino que fue parte, digamos, de la desprotección que se le dio a partes del territorio, digamos, de la capital, y se le entregó prácticamente a estas bandas criminales. Luis, háblanos acerca de los procedimientos legales que se están llevando a cabo para investigar estos terribles casos, horribles casos, y cómo se concluye estos procedimientos, estos protocolos legales para llevar a los responsables a la justicia. Bueno, lo que se activó acá es un análisis de la información cruzada con las distintas brigadas de crimen organizado que existen en Chile, para poder determinar a qué banda, digamos, fue la que cometió este delito, y luego poder llegar a sus responsables. Ya hay indicios, digamos, y evidencia suficiente para poder lograr y determinar, digamos, quiénes son los que participaron en estos delitos. Recordemos que incluso resultó, digamos, que uno de los que está participando, que forman parte de este grupo delictual, había participado lamentablemente en el homicidio del funcionario de la policía, señor Palma. Entonces, hay un cruce de información que tal vez no se había hecho con la diligencia que se debía, y tampoco se había anticipado, digamos, a estos delincuentes que son tan avesados y cometen estos delitos tan horrorosos que para nosotros, digamos, nos impactan hoy. Exacto. Pero estos crímenes son naturales en su medio, en Colombia, en Perú, en Venezuela, crímenes en República Dominicana. Claro, ese tipo de delito de brutalidad con lo que cometen ellos no es desconocido. Si el tema es que llegaron a Chile, se instalaron en Chile y están dando primeras señales, es decir, que se instalaron y con la brutalidad misma que eran perseguidos en sus países, y acá encontraron a Juan un momento de debilidad institucional donde fue fácil tal vez ingresar a Chile y montar estas verdaderas empresas criminales. No sé, Luis, si tú conoces o tienes el detalle de los hallazgos forenses que vinculan a los responsables con este delito. Entiendo que hay evidencia que en el mismo domicilio que se allanó, que también está en Santiago Centro, se encontraron, digamos, evidencia científica que da cuenta que ahí se dio muerte a esta persona, que ahí se había producido también parte de descuartizamiento de esta persona, y eso tiene que llevar, digamos, a esta persona a interés criminalístico, pero recordemos que nuestro sistema procesal penal es riguroso en la exigencia de medios probatorios para la participación. Entonces las policías están enfocadas en llevar el caso
a la justicia, pero en la medida que puedan acreditar que efectivamente quiénes son los responsables del delito. Las pruebas que tienen. Las pruebas, claro, no basta, digamos, con que esté la evidencia, digamos, de dónde ocurrió el crimen, sino que cómo lo vinculamos con personas determinadas. Y ahí son técnicas investigativas que se están utilizando, generalmente son las escuchas telefónicas de la misma gente de estas mismas bandas criminales que están detenidos, que tienen acceso a teléfono, que hablan, digamos, con su otro, digamos, compañero de delito, y ahí hacen comentarios respecto de quién participó, si se les pasó la mano, que ellos mismos dan las señales diciendo, oye, ya le mandamos un recadito, estamos presentes en Chile, estamos esperando, somos los espartanos, somos los pulpos, y dan sus nombres. Y bueno, y ahí se sigue un hilo conductor, pero es muy complicado investigar si la mayoría de estos crímenes que son cometidos por ciudadanos extranjeros, todos indocumentados, donde no hay cómo determinar su identidad. Y eso genera un conflicto súper grave en cuanto a cómo hacemos más efectiva la persecución penal si tenemos que dejarlos libres sin poder identificarlos correctamente. Exacto. Son problemas que del día de hoy que tiene que enfrentar la justicia y que tal vez tampoco se había hecho con el rigor necesario. Con respecto a eso, ¿qué otros frentes más debe afrontar el sistema judicial? ¿Cuáles son los objetivos de ahora del Poder Judicial, de la Fiscalía? ¿En qué están concentrados? ¿En qué procedimientos están más, dónde está el corazón de la Fiscalía? A eso va mi pregunta. Hace poco cambió el fiscal nacional. Exacto. Entonces, la nueva autoridad, la Fiscalía es la que tiene en forma exclusiva la persecución de los delitos, la investigación, y dirige la investigación y dirige las policías. Por lo tanto, en tema investigativo, la responsabilidad es de la Fiscalía, el Ministerio Público en Chile. Y cambió autoridad y el nuevo fiscal nacional, el fiscal Valencia, dio una señal muy positiva, que pareciera bastante lógica y coherente, pero que no se había dado antes. Y en su doctrina, que se llama la doctrina Valencia, creó un instructivo para sus fiscales donde cada extranjero que comete delito, extranjero delincuente que está delinquiendo en Chile, no cualquier extranjero indocumentado, no se considerara en principio un peligro, digamos, para la investigación o peligro para la seguridad de la sociedad, si no se podía individualizar bien o lograr identificarse a esta persona por efectos de registros policiales y por lo tanto se mantuviera en prisión preventiva. Entonces esa fue una señal... Los indocumentados también. ¿Perdón? Los indocumentados también, por el criterio... Sí, a eso se refiere, a los indocumentados, las personas que tú no puedes determinar su identidad correctamente porque no sabemos si tienen antecedentes penales en el país de origen. Entonces ese criterio fue bastante importante. ¿Por qué? Porque muchas personas, los extranjeros, cometían delitos, daban un nombre, después le cambiaban una S al nombre, una letra al nombre, cometían otro delito y figuraban siempre como primerizos. Y eso generaba, obviamente, también que nos encontramos con sorpresa, que personas que habían estado presas por varios delitos habían cambiado su nombre e incluso habían participado en crímenes tan graves también como la muerte de Carabineros. Eso es una señal clara, pero estas señales claras tienen que ir acompañadas también de una anticipación también importante por parte de las policías a estos delitos. Ya está muy documentado quiénes son los que están cometiendo delitos. No son bandas criminales que operen escondidas en el anonimato. No, están ahí. Lo que falta es llevarla a la cárcel y lo otro, digamos, establecer mecanismos rápidos de control migratorio o inmigratorio para el efecto que la persona que cometa un delito, si es expulsada del país, no ingrese. Son todas decisiones que van en esa línea de ir determinando bien cómo vamos a enfrentar esta nueva criminalidad organizada, o derechamente vamos a seguir en este status quo de reaccionar cada vez que aparezca un cuerpo descuartizado. Vamos a sentirnos como un país súper vulnerable a esto, pero al mes se nos va a olvidar y vamos a estar neutralizando luego estas noticias. Normalizándolas. Normalizarlo, claro. Si hay un dato, todos saben cuántos edificios, cuántos CITES, cuántas casas están tomadas por extranjeros, que ellos mismos montan una industria criminal de su arriendo para prostitución, para atraer personas, para explotarlas sexualmente. Y están ahí. Y nunca se hizo... A la luz del día. Claro, y no se hacía nada. Entonces hay que reaccionar. El Ministerio Público tiene la herramienta, las policías
tienen que actuar y en ese sentido los tribunales también tienen que dar, digamos, hacer su parte, pero con herramientas claras. En la medida que no se lleve a tribunales y que no se pidan las prisiones preventivas que tienen que pedir, que no se persiga eficazmente estos delitos y atacar obviamente el negocio. Como le digo, esto ya no es pura droga, esto es más tráfico de personas, prostitución, ajustes etcétera. de cuenta, que muchas veces también se habla de eso. Sí. Bueno, los ajustes de cuenta forma parte del sicariato. El sicariato es una industria que lo escuchamos cuando se reproducen estas, digamos, estos llamados telefónicos de la cárcel. Oye, no, 500.000, 1 millón por asesinar a una persona. Y ya hay y no es que pase en una sola comuna, sino que en las diversas comunas de la región metropolitana y en las diversas regiones también de nuestro país. Bueno, los estudios de criminalidad organizada que se instalaron en Chile, estamos hablando de las bandas importantes, colombiana, venezolana y peruana básicamente en Santiago Centro, pero ocupan las ciudades más importantes de Chile. Por ejemplo, en la capital, digamos, de Concepción. No están escondidos los cerros, están en la capital y están operando en el centro de Concepción. Y hay 9 personas detenidas, privadas de libertad, que obviamente están dedicados a la prostitución, a la trata blanca, traían personas, etcétera, y forman parte, digamos, de estas bandas criminales organizadas, donde operaban en los centros más importantes de las capitales del país. Y eso, digamos, debería también decir dónde estaban las autoridades que estaba ocurriendo esto. Si incluso había una mujer que era famosa en redes sociales porque subía imágenes con pistola, dándose lujo y todo eso. Sí, pero eso lo comentaba al inicio del matinal como noticia relevante. Claro, y todo el mundo lo ve, todos saben y no hay reacción. Entonces, después que ocurren un hecho muy sangriento, muy terrible, pareciera que están todos identificados y los detienen a todos. Pero ¿por qué no se hizo antes? Luis, en estos casos muchas veces las personas se preguntan cómo nadie escuchó, cómo nadie vio nada, y en ese sentido, ¿qué pasa con los testigos? ¿Qué pasa con los testigos claves y las pruebas clave en este caso? ¿Cómo también se implementa la seguridad en estos casos para las personas que vieron o escucharon algo, que muchas veces son temerosas de hablar por lo mismo, por querer verse vinculadas a este tipo de represalias y estos grupos tan violentos como los que estamos viendo últimamente? Sí, es importante el punto y existe, digamos, por parte del Ministerio Público una unidad que es encargada de darle apoyo y protección a las víctimas y testigos. Y desde el punto de vista de los testigos, darle protección, darle seguridad, asegurar de que su identidad no va a ser conocida para el caso que decida declarar, pero algo pasa que no está funcionando eso. Las personas que van a declarar o que son importantes para una investigación no reciben el apoyo inmediato que debieran tener por parte del Ministerio Público en estas unidades especiales para asegurar, digamos, su debida, digamos, protección y también su debida anonimato para el caso de estas denuncias. Y por otro lado, también está el tema de qué déficit, dónde estamos fallando, que no estamos avanzando en una investigación penal con delitos que dejan tanta huella. Si estamos hablando no de delitos que sean de difícil persecución penal, no estamos hablando de homicidios que sean de muy difícil rastreo. Claro. Son prácticamente homicidios brutales que se cometen y se deja una cantidad de evidencia investigativa que nunca, digamos, la policía habían tenido para investigar un homicidio. Exacto. Se determinan las causas del homicidio, cómo se cometió, dónde se cometió, con qué se cometió, todo. Pero uno no ve como señal, y eso a lo mejor es una sensación también que aumenta la inseguridad, de que los responsables están privados de libertad y están presos y que esta banda se desarticuló y se acabó. Claro. Sino que no, aparece de repente con más fuerza, entonces ahí uno se contradice un poco y como bien lo dices tú, todos saben en los barrios dónde están los delincuentes, todos saben cuáles son las casas tomadas, todos saben que venden droga en Santiago Muy pocos los Centro. que se atreven a denunciar. Es que están aburridos de denunciar. Exacto. Están aburridos. La gente a mí me llama por teléfono, don Luis, estoy acá en Cerro Navia, están robando la casa, he llamado 20 veces, Granero no viene. Ya por seguridad no municipal, tienen un vehículo que anda en un procedimiento otro lado, no puede. Y no va nadie. Se toma las casas, acá la toma la casa es una verdadera, digamos, es una verdadera empresa criminal. Y van caminando, van a una casa de sus padres, se la toman, se meten y empiezan a administrarla y a vender droga, plantar droga, esconder droga, armamento y arriendo, y todo el mundo lo sabe.
Y Carabinero no puede hacer nada porque quien dirige la investigación es la Fiscalía, y la Fiscalía decía no había flagrancia. No, que pasaron las 12 horas. Entonces, si pasaron 12 horas yo no puedo intervenir. Qué cosa más absurda. Se han modificado, hay modificaciones importantes legales, hay una modificación, digamos, bueno, está el tema de la ley Devuélveme tu casa, que es para temas de precario, pero para gente que no está cometiendo delitos. Pero hay que modificar la ley de usurpación, si no puede ser que la Fiscalía no pueda dar una orden para que se alojen en una casa porque pasaron 12 horas. Si hay algo ridículo de una casa donde están cometiendo delitos. Se están desalojando casas. En la Florida hay un alcalde que empezó a demoler casas de narco. Sí. Y fue criticado, y ahora el gobierno está dándose cuenta que a lo mejor hay que atacar, digamos, derechamente, digamos, dónde están. Y Luis, son las casas tomadas. Estamos ya en las 11 de la mañana, que nos indica que debemos terminar, pero no me puedo quedar con esta pregunta, si puede responder brevemente. ¿Qué esperan para la cuenta pública de mañana con respecto a los asuntos legales, penales? ¿Qué esperan por parte del presidente? Bueno, la cuenta pública, sin duda, va a tener que tener una mención especial, un énfasis muy relevante para el tema de seguridad. Porque la encuesta, dicen, obviamente, y la baja, digamos, popularidad del presidente también viene relacionado estrictamente con eso. Recordemos que tiene una mácula, que es el tema de los indultos. Tiene el problema de que todo su sector, digamos, que apoya este gobierno, votó en contra de todas las leyes de la seguridad. Estaban en contra de aplicar los estados de excepción constitucionales. Estaban en contra de todo lo que tiene que ver con seguridad, con dar más seguridad, más protección, más, digamos, herramienta Carabinero. ¿Qué anuncios esperan? Bueno, que eso cambió, primero que nada, sí. Y que ahora se apoyaron todas esas leyes que antes no se aprobaban, exacto, que se está refortaleciendo Carabinero y que se van a impulsar y se van a aprobar y que va a pedir la aprobación, digamos, de leyes como la que modifica el delito de usurpación. Ese tema, digamos, en seguridad y un poco, digamos, también de algo, digamos, con atribuciones, con mejorar las atribuciones también de los funcionarios municipales. No que por tener armas nadie está con eso, pero en relacionar con eso, con darle un mayor respaldo, digamos, a las fuerzas, digamos, policiales y también, pero una forma, digamos, de cómo contrarrestar, exacto, al menos desde el punto de vista simbólico, esta arremetida del crimen organizado, controlar bien la frontera. Son tantos temas que pasan por la política, digamos, de un país, pero son exacto, relevantes en temas institucionales. Cierre frontera, ¿por qué no? Los países lo han hecho. Para exacto, controlar. Estamos con una sobrepoblación que ya no da más al país de residentes extranjeros. Eso no solamente lo dicen desde el punto de vista delictual, sino que desde el punto de vista de densidad de población. Sí, no da para más y esos anuncios serían bastante importantes, más allá de muchos problemas que tiene el presidente ahora. Te agradecemos, Luis, por estar junto a nosotros ahora de manera presencial. Siempre estábamos ahí vía Zoom, pero sí, te agradecemos porque, bueno, tú eres ya de la casa. Sí, gracias a ustedes por la invitación y bien, pues tomarse un cafecito presencialmente, digamos, no cambia, digamos, el Zoom. Así sí, que, para la próxima unas galletitas, faltaron las galletitas para acompañar con un desayuno el café. Sí, ya, un desayuno de campeones, ya. Ahí sí, bueno. Una baila de huevos con... Los dejamos comprometida producción para la próxima que venga Luis acá al matinal. Nuevamente, muchas gracias, Luis, por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes.